Imagina que eres un reencarnado en otro mundo donde existe la magia y los monstruos. Afortunadamente tú tienes la habilidad de usar poderes mágicos. Vas creciendo hasta que una explosión de repente de magia hace que tú y algunos de tus panas sean teletransportados a un lugar lejos de tu casa. Buscas y buscas a tu familia hasta que encuentras a tu papá que te da la noticia de que tu mamá no está, así que la buscas por muchos años. Pasan los años, te casas, tienes un hijito, pero tu papá te dice que ya encontraron a tu mamá. Van y la buscan. Desafortunadamente un monstruo la está custodiando, así que pelean contra él. ¿Te lo imaginas? Pues agarra a tus papás, tus chives y a tu prima, que así comienza el resumen de esta semana. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Rudius seguir bien devastado después de que su novia y la persona que le quitó su virginidad lo haya abandonado, dejándolo sin respuestas ni motivaciones. En su viaje depresivo en busca de su madre, que si recuerdan fue teletransportada después de la explosión de maná a quién sabe dónde. Unos aventureras le intentaron hacer charla y aunque hablaron de las tierras a donde iban no importaba, no les prestaba atención. Baja a la caverna por unas misiones ya que necesitaba dinero para seguir avanzando. Toma una misión, pero dudaban sin mandarlo, ya que era una misión de rango alto y era un suicidio ir solo, pero llegaron los aventureros para ayudarlo y aunque una de ellas no quería ir, fueron juntos. Llegan al lugar donde dormían muchos osos dejándoles caer una bola de fuego, pero los perros se abalanzaron contra ellos. Rudius hace el suelo lodo y los detiene para que les caigan varias bolas de fuego, pero perros, los vatos se cubrieron de lodo para no sufrir nada. Deciden huir, pero Rudius los quiere defender, quedándose inmóvil por la depresión, así que sus panas lo van a ayudar. Comienzan a pelear todos, mientras que Rudius solo los observaba, recordando su pasado con Ruiger y Eiris. Con más convicción se acercó a los osos, carga un poder tan descomunal de fuego que dejó a todos sorprendidos, incluso a los osos que solo vieron la muerte de frente. Y así comienza Mushoku Tensei temporada 2. Ya menos deprimido, tenía una rutina mañanera, sale a correr un rato, luego hace flexiones y más ejercicio para ponerse bien sabroso. Y antes de salir le reza a las pantaletas que le robó a Roxy el muy cochino, era su nueva religión. Pues de eso hace misiones solitas y pedorras para que su nombre sea compartido por todo el mundo. Después de rato llega la chica para decirle que los acompañe a otra misión, pero no quería seguir con ellos hasta que llegó la jefa, así que aceptó. Llegan hasta unas ruinas de la guerra entre demonios y humanos, solo para recolectar escamas de dragones, pero que no se preocupen por ellos, ya que solo lo usaban como túnel. Pero huevos perros, salen los dragoncitos para matarlos, así que oyen mientras que Rudius los intenta detener con magia. Después de hacerlo, intenta ir con sus panas, pero al no verlos se deja matar por los dragones, pero Nel se habían puesto en posiciones estratégicas para ayudarlo. Pero llega otro equipo para pelear con ellos, lograron exterminarlos, pero el perro en vez de agradecerles verguea al líder porque intentaron robar su misión. Le dice que nadie la había tomado y nadie sabía de ellos, pero les grita que él mismo se había encargado de avisarles a todos. Rudius recuerda que lo vio en la caverna, pero era de otra misión. Descubrieron que los dos iban a otras misiones diferentes, pero el túnel se conectaba dándolos en el mismo lugar. El güey se disculpa y como agradecimiento les da un dragón para que reclamen dinerito. Festejan bien a gusto hasta que llega el líder y les agradece a todos, hasta que llega con Rudius, que al verlo le daba asco, sabía que estaba fingiendo, no le importaba y él sabía que menospreciaba a todos los demás. Al otro día nadie estaba en la caverna ya que había una tormenta súper satánica en las afueras, dejando la imposibilidad de entrar. Eran sus panas para decirle que su amiga y otro güey se habían quedado atrás en la tormenta ya que unos monstruos los habían atacado, así que huyeron, pero no se dieron cuenta por la tormenta de que no los seguían. Rudius toma provisiones y sale por ellos con su magia despejando el camino hasta llegar donde los monstruos. Los masacra de forma sigilosa, comienza a investigar los huesos encontrando los de su pana, pero los de la muchacha no estaba, solo estaba un aretito. Queman los cuerpos hasta que esquiva un ataque de hielo, al voltear ve que un árbol la tenía atrapada, así que esquiva todos los ataques hasta que la libera, entrando al agua para evitarlo. En una cueva los dos se secan su ropita mientras que la curaba hasta vestirse e irse. Dejan bien a gusto y toman más misiones juntos, pero la muchacha llamada Sara se pone más cerca de Rudius, teniendo una bonita amistad, incluso algo más. Sara le pregunta si lo podía acompañar a buscar un nuevo cuchillo, pero todos se habían dado cuenta de que era una cita. Aún así se fueron, teniendo un bonito momento bien Agustín riéndose y divirtiéndose hasta que llegaron a una caverna para tomar.
Estaban bien tomados y ambos se ponían bien cariñosos. Le pide llevarla a su habitación, pero ella mejor le dice que la lleve a la de él. Sara le agradece por salvarla y como recompensa lo va a dejarle hacerle el delicioso, perros. No, hombre, tenía la oportunidad y no le tienes que decir 2 veces que lo haga. Mientras la manoseaba, Rudius sentía algo raro, no se había dado cuenta hasta que al momento de intentar hacer el acto se da cuenta de que su chilito no se le paraba. Y aunque lo intentaron, nada ocurría. Sara se viste y se va diciéndole que le daba asco. No, mujeres, no sean gachas con los hombres, o sea, ténganos paciencia. Eso a cualquiera nos puede pasar. Por eso yo siempre he dicho que las mujeres son bien culerísimas, porque no entienden que a uno, pues a veces no le funciona. No, aunque tú digas, wow, qué mujerón, es mi crush, desde siempre la he amado. Pues no jala. Rodio se va a tomar, pero llega el otro líder para burlarse de él, pero ya no se contuvo, le dio una golpiza, sacando su rabia contra Aeris y que lo había abandonado. El líder le dice que mejor le cuente, que ya no se contenga. Después de escuchar su historia, decide que lo va a ayudar, así que se lo lleva con las cariñosas, perro. Y aunque lo estuvieron intentando por varias horas, su chilito no se le paraba. Siguieron tomando hasta que cierran el bar. En el camino hablan de Sara, así que lo manda a hablar con ella para ver el malentendido, pero comienza a gritar que si no funcionaba no importaba, ya que no estaba bien desarrollada ni voluptuosa. Además de que son esas mamadas de ir a comprar y cenar, son tonterías de niños chiquitos. Lo que no sabía es que lo estaba escuchando, güey, le rompió el corazoncito. Y aunque quiso disculparse, le dio un cachetadón, le aventó el cuchillo y le dijo que no lo quería volver a ver en su vida. Incluso la jefa lo vio y le dio asco y se fue. Rudius destrozado toma el cuchillo para desvivirse, pero su pana lo salva. Para que no piense en eso ni se quede solo, lo invita a unas misiones con ellos. Son atacados por unos osos que son matados fácilmente hasta que llega un dragón. Sin más opciones comienzan a pelear, matando a muchos de sus compañeros, así que Rudius se pone en modo vergas. Usa un humo para huir, después salta en él esquivando un ataque de fuego con agua. Carga su poder que atraviesa al dragón a tal punto de derribarlo. Y para rematarlo le deja caer un meteorito como a Oliver. En la caverna todo el mundo festeja el pinche poderío de Rudius y expandiendo más su nombre. En otro día, mientras comía solito, llega una elfa buscándolo. Resulta que era una amiga de su padre, una colega de casa llamada Elinalis. Elinalis. Le dice que su padre tenía información acerca de su madre que estaba en una ciudad lejana en un pinche laberinto satánico. Pero le dice que no se preocupe ya que su padre y Roxy, su maestra junto con otros aventureros la estaban buscando. Mientras corría en la mañana, vemos como Elinali siempre tenía sexo con unos hombres diferentes cada noche. Rudius siempre le escuchaba todo, pero su chilita no se paraba. En otro día le llega una carta de la escuela mamalona de magia donde estudiaba Roxy y era su plan de niño ir a estudiar ahí, pero él lo dejó. Era una invitación para la escuela, metiéndolo en la categoría especial. Estudiaría gratis y tendría acceso exclusivo y muchas más ventajas. No sabía qué hacer hasta que en la noche tiene un sueño con el dios. Si recuerdan, en la noche cuando Rudius sueña y está indeciso, tiene sueños con este güey, que más que nada es una teletransportación a su mundo, pero con su cuerpo original. El dios le da consejos de qué hacer. Le dice que vaya porque ahí lo esperaba una persona especial y descubriera muchas cosas interesantes, así que decide ir porque confiaba en él. Pero no iría solo, Elinalis lo acompañaría. Los dos son aceptados en la nueva escuela y viven en habitaciones bien Agustín. Pero Rudius necesitaba demostrar si era tan fuerte como decía, enfrentándose a un duelo de magia contra uno de los mejores magos, llamado Fitz. El duelo comienza y antes de que conjure cualquier cosa, Rudius lo detiene, luego le lanza rocas ganándole en unos segundos. Primer día, una princesa, segunda al trono real que estudiaba ahí, da un discurso que a nadie le importa, solo que Fitz era la encargada de custodiarla, era su guardaespaldas. Cuando llega a su salón, estaba el príncipe que amaba a sus figuritas, llamado Sanova, su pupilo. Dos gatas, una llamada Linnea y Purcena, venían de la aldea donde habían encerrado a Rudius en el reino demoníaco. También estaba un mago prodigio llamado Cliff, que ya sabía de Rudius ya que había conocido a Aeris, pero no estaba en esa escuela. Además, había otro estudiante, pero él tenía trato especial, no iba a las clases porque era muy inteligente. Rudius comienza a investigar todo acerca del día de la explosión de maná por recomendación del dios. Mientras buscaba libros, Fitz les recomienda uno. Mientras caminaba para su cuarto, en los departamentos de las mujeres cae una pantaleta que agarra, pero fue un grave error ya que una mujer chango se lo quería verguear porque robó ropa de dama. Fitz llega diciéndole que no se lo lleve, que fue un accidente, que se le cayeron cuando las estaba secando, pero la changa lo quería llevar, ya que a ciertas horas ningún hombre podía pasar por los dormitorios de las mujeres, así que Fitz se puso vergas y la enfrentó, dejándolo libre.
panas charlan y caminan, pero Rudius se sentía demasiado cómodo con él, sin saber el por qué. Además, siempre que estudiaban en la biblioteca charlaban, pero no importaba, ambos estaban investigando lo mismo. Decidió ir por su pupilo para comenzar a enseñarle el arte de las esculturas, pero no podía con magia, así que lo intenta ayudar con arcilla. Pero el güey era malísimo con las manos, además de que su superfuerza no le ayudaba. Platicando con Fitz, le recomienda ir por una esclava que lo haga por él. Entre los tres van a buscarla. Pero después de ver y ver, no encontraban algo que se les ajustara a sus necesidades, hasta que encuentran una enana desnutrida. Pero resulta que no hablaba humano, aún así la van a checar encontrando una niña sin ninguna esperanza de vida, solo veía desilusión y muerte en sus ojos. Pero Rudius sabía que podía ayudarla ya que él alguna vez tuvo esa misma mirada, pero logró salir. Le pregunta algo, ¿qué? No sé, porque pinche Crunchyroll aquí no puso subtítulos, entonces no sé qué dijo, pero el chiste es de que la niña le contestó algo y este güey dijo, a huevo, quiere vivir y se la llevó. Espérate, si hay muchos esclavos, ¿por qué no los liberan como en otros animes que dicen, vamos a luchar por los esclavos? Pues porque en ese mundo, afortunadamente o desafortunadamente, existen muchas cosas que están bien y mal y moralmente aceptadas y otras no. Por ejemplo, lo de que un güey salga con alguien que tiene muchísima más de edad que él. Le dan el nombre de Yuli, viviría con Sanova, pero Rudius le enseñaría todo lo de la magia, mientras que Sanova estaría con ella para las figuras. Mientras estaba con ellos, Rudius recordó que Sanova tenía una figura de Roxy, así que la pide ver, pero el perro no lo quería enseñar. Después de intentar convencerlo, se la enseñó toda destruida, perros. Se lo quería desvivir, pero le dijo que no fue su culpa, sino que de las gatas malvadas que lo habían retado a un duelo y había perdido, así que se la destruyeron. Van con las gatas y las reta, pero obviamente les ganó fácilmente inhabilitándolas en cuestión de segundos él solito. Después de secuestrarlas se las lleva a su cuarto, manoseada por Cena para ver si su chilito se paraba, pero no. Ahora le reclama por la figura de Roxy y para que le crean que es una diosa saca los calzones de ella. Aunque intentaron defenderse no cambiaron las cosas, así que las dejó ahí durante unos días. Después de contarle a Fitz lo acompaña para liberarlas, pero ahora resulta que Rudius era su líder, diciéndole jefecito. Ya se iban bien Agustín, pero le recuerdan su castigo, que iba a consistir en llevar una tinta especial que si se activaba con un hechizo sería de por vida, pero si lo dejaban durante 24 horas, se le iban a quitar. Un día Cliff se le acerca para pedirle un favor, que era presentarle a su amiga Elinalis, perro, se le había antojado una elfa. Llegan con ella y el güey toma la iniciativa declarándole su amor, perros, pero ella agarra a Rudius preguntándole por qué lo hacía. Le dice que era una proposición, pero ella le dice que no podía hacerlo porque tenía muchas relaciones con muchos hombres. Pero no era por gusto, sino porque tenía una maldición que si no parchaba se iba a morir, así que decide rechazarlo. Pero al día siguiente los encuentra bien juntitos, se habían hecho novios ya que Cliff se iba a dedicar a buscar una solución para romper su maldición. Y si lo dudas, ambos sí estaban bien enamorados. Y sí, ella tenía un chingo de años, o sea, era una viejita, pero él estaba joven, pero eso no importa, mientras que no sea un hombre más grande que una muchacha, mira, todo bien. Pero pues no es por eso que están fundando a Mushoku Tensei, porque este güey tiene, pues que ya tenía 40 y algo de años cuando se renovó con Aegis. A ver, en lo personal yo no soy nadie para defenderlo, no tengo el conocimiento suficiente para dar muchos argumentos, pero los que tengo se los voy a decir que yo creo que está bien porque técnicamente es un reencarnado, sí, con la mentalidad de un señor de no sé cuántos años tenía, pero para mí no afecta tanto porque en realidad este güey nunca tuvo una vida social, entonces nunca se desarrolló bien, eso sí, se mataba chaquetones. Pero cuando reencarnó en el otro mundo, nunca vio a Iris con un afán de, uy, sí, soy un señor. Me voy a aprovechar de una muchachita porque ni siquiera ese güey tenía la suficiente madurez mental para andar haciendo sus cochinadas. Él simplemente se enamoró desde el punto de vista de un niño. Después de eso llega la época de apareamiento de muchas bestias, entre ellas las gatas, pero decidieron esconderse para no tener que lidiar con la gente para casarse con ellos, que necesitaban pelear para así ganarse el respeto y casarse. Pero como Rudius era su jefe, tenía que encargarse de ellos. Pelea contra muchas personas hasta que llega el rey demonio para verguiarlo. Al verlo le dice que la prometida de él, la niña demoníaca que le dio su ojo, le había hablado mucho de él, diciéndole que era la mera pichula. Después de llevarle su bastón mágico, Rudius le pide al rey demonio que si perdía no lo mate. El güey acepta, pero con la condición de que lo haga con un solo golpe y si lo hería, aceptaría la derrota. Carga piedra, luego le da forma, lo hace girar, le da más velocidad y lo lanza, destruyendo todo a su paso, incluido el rey demonio. Pero revivió, ya que era inmortal o algo así, aceptando su derrota, pero le tocaba a él dándole en su madre dejándolo mimido.
Al día siguiente resulta que va a ser un nuevo estudiante, perros. Después de eso, Rudius seguía investigando la teletransportación de Maná, pero no llegaba a ningún lado. Afid, de repente, así, no me preguntes por qué, dijo, ya me acordé que existía un estudiante, el que no va a las clases, que era experto en círculos de teletransportación, así que lo lleva con él. Al entrar, Rudius se caga de miedo al verla. Era la persona que estaba con el Rey Dragón. Sale corriendo del miedo y ansiedad. Comienza a recordar su muerte, se queda mimido. Al despertar le pide que no se asuste ya que ella lo convenció de curarlo y ahorita ya no estaba con él, pero que tenga cuidado que podría regresar para darle en su madre. Hace 3 preguntas. La primera era que si reconocía estos nombres en japonés. Le dice que no, luego comienza a hablar en japonés. Y para finalizar, le pregunta si es alguno de ellos. Le dice que no, pero que sí sabía japonés porque era del otro mundo, perros. La muchacha llamada Nanahoshi se alegró. Se emocionó tanto ya que podían regresar juntos a Japón, pero Rudius le dice que no quería regresar porque no le gustaba. Todos se cuentan su pasado. Resulta que Nanahoshi estaba bien Agustín discutiendo con su novio y un amigo hasta que de repente un accidente la teletransportó. Pero esto pasó hace 5 años, en la misma fecha en la que pasó la explosión de Maná. Después de tiempo se dio cuenta de 2 cosas. Una era que no envejecía y la otra es que no tenía poder mágico. Viajó con el Rey Dragón para buscar la manera de regresar, encontrando círculos de teletransportación y aunque quisiera decirle dónde estaba no recordaba, así que le pide a Rudius que use su magia para poder ayudarla y así de regresar a su mundo. Que Rudius aceptaba, le iba a contar todo lo que sabía acerca de los portales. Y bueno, ahora su vida consiste en ayudar a Nanahoshi, ayudar a la niña de Sanova a estudiar, hablar mucho con Fitz, a tal punto de incluso llegar a enamorarse de él más o menos, hasta que un día mientras platicaban se cayó encima de él descubriendo que era mujer. Un día llega Fitz con Rudius para pedirle que lo acompañe a una misión de la princesa sumamente importante y de sumo secreto. Miran bien a gusto hasta que les llegó la lluvia, así que se meten en una cueva para secarse. Primero se quitó la ropa a Rudius, pero Fitz no lo quería hacer, como que le daba pena. Rudius dijo, mejor me salgo, no te preocupes, pero Fitz lo detuvo. El ambiente se empezó a poner medio romántico, así que Fitz le pide de que le quite la ropa, perro. Rudius aceptó porque pues ya sospechaba de que Fitz era mujer y sí, al quitársela resultó que era mujer. Después de quitarle los lentes, le preguntó si su nombre en realidad era Sylphie. Y sí, perro, los amigos se reencontraron, pero espera, se le declaró a Rudius, mamón, que al recordar todo, desde que eran niños hasta los momentos que pasaban de adulto, también le dice que la amaba. Se besan y listos para hacer el delicioso se ponen bien cochinotes, pero de nuevo a nuestro pana no se le paraba su chilito. Pero Sylphie, después de escuchar su enfermedad, no se desanimó ni le dijo cosas hirientes, se quedó a su lado contándose sus travesías. Ahora los panas ya eran novios, regresando a la aldea bien felices. Pero esa misma noche Sylphie llegó con una pócima que lo iba a curar y sin dudarlo se la chingó. La medicina. Ella también se la tomó, cambiando el ambiente. Los dos andaban bien calientotes. Se comenzaron a manosear y por fin se le paró su chilito, perro. Ya estaba listo para la parchadera. Al día siguiente despertó solo otra vez, la comenzó a buscar por todos lados pero no estaba, sus traumas comenzaron a regresar, se sintió miserable de nuevo. Pero espera, perros, sí regresó Sylphie. Al verla se emocionó porque no lo dejó solo y estaba a su lado. Ya no tendría ese miedo de nuevo y para corroborarlo le toca una y sí estaba curado agradeciéndole por salvarlo. Ahora como buen novio decide comprarse una casita para vivir juntos, pero estaban bien caras, toda menos una, pero resulta que tenía una desventaja ya que los que la compraban morían al siguiente día, así que va con sus panitas a investigar. Exploran la casa pero no encuentran nada, así que se van a mimir hasta que escuchan unos ruidos, así que van todos. Del techo ven unas manitas que se van, pero de repente sale una cabeza y los comienza a atacar. Le lanzan sus hechizos poderosos pero no lo lograron detener hasta que Sanova lo detiene con la mano y recibiendo ataques no le hizo nada. Rudius quería destruirla pero Sanova le dijo que no, lo esperara. Apretándole la cabeza dejó al maniquí que no se mueva. Investigan más a fondo la casa encontrando un cuarto secreto donde había todo tipo de información del maniquí menos del autor. Sanova le dice a Rudius que si la podía investigar mientras que él se centraba en otras cosas para ayudarlo, así acepta. Después de unos días de limpieza la casa quedó lista para irse a vivir ambos juntitos como una buena familia de enamorados.
Ahora ambos deciden que se van a casar, perros, invitando a todos a una comida y decirles la buena noticia. Aparte, los cochinos decidieron tener bebés para completar su familia. Comida normal, todos se ponen felices por la noticia y ya, pero al despedirse, el Inali se emociona mucho a tal punto de llorar y derrumbarse. No sabían por qué hasta que Sylvie le preguntó si acaso era su abuelita perdida, mamón. Resulta que sí. Gracias a su maldición fue expulsada. Aún así tuvo hijos en esa aldea, el papá de Sylvie, perros, pero también fue expulsado por muchas otras cosas que no tenían que ver, pero le contó la historia de su abuelita. La muchacha después se pone a hablar con ella y sí acepta que sí es su abuelita. Otra vez, la vida de nuestro pana era buena con Sylvie, ayudando a su amiga que con la ayuda del maniquí pudieron hacer conjuros sobrepuestos trayendo objetos del otro mundo, una botella de plástico. Pero un día le llega una carta a Rudius de su padre, felicitándolo por todo lo que ha hecho, incluso de su relación, pero eso no importaba, sino que no podía llevar a sus hermanas ya que era muy peligroso, así que se las va a mandar a vivir con él con un conocido muy especial. Y sí, era Rudiger, perros, estaba bien feliz. Platican los panos de muchas aventuras, dejando a las niñas y al día siguiente se va. Si recuerdan, Nor odiaba a Rudius después de que verguió a su papá, pero Aisha, ella sí lo quería. Rudius las quiere mandar a estudiar, pero Aisha le dice que no, que se iba a quedar como su sirvienta como su madre. Le dice que sí, solo si pasaba el examen de la universidad, y Nor también tenía que hacerlo. En la noche, Aisha sorprende a todos con un 10, así que se va a quedar mientras que Nor apenas pasó, aún así la va a dejar estudiar, pero ella le pide que sí puede vivir en la academia. Rudius no se negó porque sabía que no lo quería, sería mejor que se independice y tenga más espacio sola. Solo le da la condición de que lo visite ciertos días. Pasó el tiempo y Nord no tenía amigos hasta que un día ya no iba a sus clases ni salía de su cuarto. Rudius recordó que eso mismo le pasó a él. Va directo a su salón y pregunta si acaso alguien le hizo algo malo, pero todos niegan hasta que una de ellas mencionó que se enojó cuando le preguntaron si era su hermana. También le dijo la maestra que cuando le dieron una tarea le fue muy mal, así que le dijo que estudie más como su hermano, lo que la hizo llorar. Rudius se dio cuenta de que sus problemas eran que siempre la comparaban con él sin importar que no se sentía suficiente. No sabía qué hacer, solo va a su cuarto, se pone de su lado, le pide disculpas por todas las comparaciones con él, y aunque no la conocía, no sabía qué hacer por ella. Nor abre la cortina y ve a su padre, luego a Rudius, comprendiendo de que sus disculpas eran sinceras, le dice que no la iba a dejar y la quería tal y como era. Pregunta si se podía quedar, lo que hace que la muchacha se rompa enfrente de él y acepte que lo quería. Y listo, desde ese día su vida comenzó a ser mejor, ya tenía amigos, incluso les hablaba a ambos bien feliz. Unos días después, Sylvie le dice a Rudius que fue al doctor y resulta que estaba embarazada, perros, van a tener un chamaco. Bayucateca. Pero al día siguiente le llega una carta diciéndole que el rescate se había complicado y ocupaban ayuda. Porque la vida es así, güey, siempre que sale una noticia súper guau, buena, así chingona, tiene que pasar algo malo. ¿Por qué? Es que las mujeres siempre tienen todo que ver, güey, ellas tienen la culpa, afónenlas. Oye, neta, tú estás traumadito ya, neta. Vete a checar. Chécate, mírate. Cuídate. En la noche tiene un sueño con el dios preguntándole si podía ir, pero le dice que no, ya que iba a pasar algo muy malo y se iba a arrepentir toda su vida. Rudius no sabía si creerle porque si iba o no seguiría igual, se iba a arrepentir de todos modos, pero el dios le dice que si seguía iba a tener una vida mejor. Pero seguía dudando, aunque el dios siempre le decía buenos consejos. Después de mucho pensarlo, decide no ir. Más que nada por su hijo, pero al ver a Nor que ella sí iba a ir aunque no tuviera poder le reclama porque él era muy fuerte y no iba a ir para ayudarlos. Va con Nanahoshi a decirle que se iba a ir por 2 años ya que estaba muy lejos, así que le da un libro con ubicaciones donde estaban portales de teletransportación. El más cercano estaba a 1 mes, pero después de tomarlo llegarían en cuestión de segundos al otro lado. Además le da un libro acerca del laberinto a donde iba para ayudarlo con información súper importante. Pues va con Sylvie y acepta, pero no iba a darle un nombre hasta que llegó en nuestro pana, porque resulta que iba a lograr llegar antes de que naciera el bebé. Después de eso, el Inalis decide ir a acompañarlo, ¿por qué? No sé, pero Cliff le va a dar un artefacto que reducirá su maldición, no al 100%, pero ya era algo. Travesía empieza, pero a la verga, eso no importa. Llegaron con su padre y sus amigos, pero Roxy no estaba. Resulta que cayó en una trampa que la había teletransportado hace más de 1 mes. Deciden buscarla con ayuda del libro, que tenía mucha información importante, dándoles la ventaja. Empiezan a avanzar muy lento pero seguro. Llegan hasta el nivel donde había los círculos mágicos de teletransportación. En eso Rudius siente una perturbación en la fuerza. Congela una habitación con muchos monstruos. Resulta que estaba Roxy, perro. Se habían encontrado poniéndose súper feliz de ver a su maestra de nuevo, pero ella se alejó porque tenía muchos meses sin bañarse.
Piden regresar para que Roxy descanse y se recupere. Después de eso, regresan para seguir avanzando hasta que llegan a un cuarto. Había dos portales, pero Rudius no confiaba, así que investiga hasta que descubre que había una puerta secreta debajo de ellos. Son teletransportados con una hidra enfrente de ellos que custodiaba un cristal de maná con su madre dentro. Paul al verla se le deja ir para salvarla. Intentan distraerla con ataques mágicos, pero los desaparecía. Aún así Paul, demostrando que es la mera verga, esquiva todos los ataques hasta cortarle la cabeza como si nada. Pero el perro se regeneraba, así que nuestros panas deciden irse. Paul quería regresar, pero Rudius lo pone en su lugar para que se calme, hagan un plan y no mueran a lo pendejo. Iba a consistir en cortarle la cabeza para que Rudius, muy cerca de él, le queme las extremidades para que no se regenere, mientras que los demás los iban a proteger. Paul se disculpa con sus panas, en especial con Rudius, diciéndole que él es un hijo con el que podía confiar. La pelea empieza y Paul se movía bien rico, esquivando los ataques y cortando las cabezas, mientras que Rudius se las quemaba, dejándolos sin regenerarse. El dragón, cada vez con menos cabezas, intentó arrancarse las quemaduras, pero no pudo. Paul, cada vez más motivado, seguía tirándolas. Hasta que el perro con 3 cabezas carga un super ataque de fuego destructor, así que se acercan con Rudius, que carga su poder de agua más poderoso para evitar las llamas, aguantando como campeones, dándolo todo hasta que se quedó sin fuego. Continúan el ataque, cortándole y quemándole las 2 últimas cabezas, perros. Rudius se confió, pero Paul lo salvó. Mientras que se reponía, la cabeza lo ataca, pero Paul de un patadón lo quita del ataque. Al ver a la hidra directamente de frente, le pica un ojo, activa un poder desde dentro de él que hizo explotarle la cabeza, lanzándolo sin su bracito, perros. Pero Roxy lo termina con un super ataque de fuego, matando a la bestia. Rudius usa su poder de sanación, pero no era muy bueno, dejándole solo un muñoncito. Estaba bien feliz al ver a la hidra muerta, perros. Le va a agradecer a su padre, pero nadie le contesta. Sus amigos solo veían a un lugar en silencio y sin expresiones. Rudius, al voltear, no se lo podía creer. Su padre había muerto por salvarlo, y antes de dar su último respiro, ve a su hijo y sonríe, falleciendo. Sacan a la madre del cristal, llevándosela al pueblo, pero en el camino nadie hablaba, había absoluto silencio. Vemos las caras de todos menos las de Rudius. Al llegar a la caverna, todos lloran por la muerte de Paul, le hacen su cremación, unos guardan sus cositas y listo. La madre despierta, pero resulta que no tenía memorias, perro, era un cascarón que solo hablaba así como bebecito. Roxy, al ver que Rudius no reaccionaba, lo va a consolar, pero no sabía cómo, solo le dice que libere sus emociones, diciéndole que lo amaba. Jamás se alejaría de él, lo toma en la cama y hacen el frutifantástico, perros. Al día siguiente Rudius ya estaba mejor, así que deciden regresar a su casita. En el viaje, Rudius y Roxy estaban más cercanos, casi como novios, y eso lo vio el Inalis, que en un momento de soledad le preguntó que si amaba a Roxy tanto como a Selfie, y si era así que se case con ella, pero Rudius no sabía si hacerlo, pensaba que lo iba a rechazar y se iba a alejar de él. Inalis le dice que afortunadamente Selfie no es creyente de una religión que solo acepta tener una esposa, y que mejor se lo pregunte a Roxy antes de llegar con Selfie. Paila despierta, Rudius le dice que ya estaba casado y que iba a tener un hijo, pero Roxy ya lo sabía porque se lo habían contado, pero eso no era lo que le quería decir, le pide que se case con él. Roxy se emociona al escuchar las palabras de Rudius, pero se negó hasta que primero hable con Sylphie y ya después, si ella aceptaba, se casaría. Después de su viaje, Rudius llega preguntando por su familia, muy preocupado de que les pasara algo por las advertencias del dios. Pero no, todos estaban muy bien y Sylphie estaba más panzoncita por su embarazo. Les da a todos la noticia de que salvaron a su madre, pero su padre desafortunadamente no lo logró. Nor le empieza a gritar porque no lo ayudó y estaba como si nada, pero al ver su bracito entendió que no fue capaz de salvarlo y si él no pudo hacerlo, nadie iba a hacerlo. Nor pide la espada de su padre como recuerdo. En ese momento su madre agarra la armadura de Paul, mamón, todos se emocionan, pero no dijo nada. Después de la reunión, Rudius habla con Sylphie diciéndole que Roxy viviría con ellos y que además sí podía ser su segunda esposa. Nor se le deja ir a Rudius diciéndole que es un hombre infiel y puerco, recriminándole, mientras que Sylphie se preocupaba por él andaba de caliente. Ahora se va contra Roxy diciéndole cariñosa y muchas cosas más feas que no puedo decir porque YouTube me va a desmonetizar y me va a cancelar el canal. Pero Sylphie la detiene, perros, le agradece por salvar a Rudius y aunque antes tenía celos de ella, ya habían quedado disipados. Le dice que se notaba que ella también lo amaba como ella lo hacía, así que acepta que sea su esposa.
Y después de unos meses, por fin, nace el bebecito, perro. Y así termina el anime Perros Cerdos Opresores. Y bueno, hermano, hasta aquí llegó el resumen de nuestra protagonista, que superó su problema de que su chilito no se paraba, casándose con su mejor amiga de la infancia, para después tener un hijo. Desafortunadamente su papá le dijo que ya habían encontrado a su mamá en un laberinto super satánico, así que necesitaban su ayuda. Al llegar, descubren que un pinche monstruo satánico los estaba custodiando hasta que pelean con ella, y resulta que al final la liberan, pero el papá se muere. No olviden dejar su like, comentarios, suscribirse y nos vemos en el siguiente resumen, banda. Que si quieren la tercera temporada, vamos a llegar a la meta de 15 likes.